Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día. ¿Qué vimos ayer? La declaración de Jesús diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, haciendo una alusión a la profecía de Jeremías. ¿Por qué es tan importante repetirlo? Estarlo repitiendo, para que nosotros nos demos cuenta que todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, el Señor las vino a cumplir. Por eso es que nosotros debemos de conocer lo que dice la Biblia, para que veamos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se vuelve realidad en el Nuevo Testamento. Pero si no conocemos la Escritura, ¿cómo podemos comprobar todas las profecías que el Señor Jesús cumplió? Yéndonos al capítulo que estamos estudiando, el 22, verso 37 del capítulo 22 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Era lo que estaba escrito. Y el Señor dice: porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea, Jesús aclarando que se tiene que cumplir lo que está escrito. También nos dio el ejemplo del servicio, porque sus discípulos vimos que estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el que iba a tener el rango más alto. Y Él nos da un ejemplo, que siendo el Hijo de Dios, el heredero del reino, mire, que le podía dar órdenes al quien Él quisiera. Dice que se ciñó la toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Nos dejó un precioso ejemplo de servicio que nosotros debemos seguir. También le dijo a Pedro que Satanás lo pidió para que fuera zarandeado, como se zarandea el trigo, dijimos ayer. Y también nos demos cuenta que aunque el deseo de Pedro al decir que no solo iría a la cárcel, sino hasta la muerte, iría por él, su deseo seguramente fue sincero. Pero el Señor le dice: Simón, Simón, el amor y el grado de comprensión que vemos en las palabras de Jesús, mire, es enorme. Porque le dice: yo he rogado que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le estará diciendo a ti? Jesús comprende que Pedro se iba a apartar. Se lo dijo lo que iba a hacer, ¿verdad? Pero le dice: vas a volver. Y vuelto, confirma a tus hermanos. Y también le dice: yo he rogado para que tu fe no falte. Y estudiemos un poquito qué es la fe, porque no sabemos de memoria el verso de Hebreos 11, donde dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero realmente lo entendemos. Fíjese que en griego la palabra fe es pistis y equivale a hebreo, que es emuná en hebreo. En griego y en hebreo se puede traducir como confianza. Fe se puede traducir como confianza, pero más exactamente como fidelidad. Porque a veces no entendemos. Y por ejemplo, donde dice: el justo por la fe vivirá. Si cambiáramos la palabra fe por fidelidad, dice: el justo por su fidelidad
vivirá. ¿Fidelidad a qué? ¿Fe a qué? A la palabra de Dios. Fíjense, así la entendemos mejor. Y entendemos que la relación de Dios con su pueblo es una relación matrimonial. Lo leímos en Jeremías 31, pero lo vamos a volver a leer para que veamos con exactitud qué es lo que dice. Dice, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. O sea, es un pacto matrimonial. Por eso, hablando de la fe, dice, si pistis o emuná, que es fe, ¿verdad?, se traduce como fidelidad, podemos ver que lo contrario de fidelidad es adulterio. Y el nuevo pacto, nos damos cuenta que verdaderamente es un pacto matrimonial. Aquí lo dice Jeremías, fui un marido para ellos. Dicho de otra manera, si alguien no tiene fe, es infiel. ¿Cómo sabemos si alguien tiene fe? Por sus obras. Fíjense. Lo dice Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame la fe sin las obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Quieren ver mi fe? Les enseño mis obras. ¿Quieren ver mi fidelidad? Examinen ustedes cómo vivo. Porque hay personas que dicen que tienen fe, pero no se nota cuando vemos de la forma en que viven. Entonces mostramos nuestra relación de fe con Dios por la forma que actuamos, por cómo vivimos. Hablo de esto porque Jesús le dijo a Pedro, yo estoy rogando que tu fe no falte, que la fidelidad de la palabra que has oído no falte, porque él sabía lo que iba a pasar. En el verso 34 leímos que dice que le dijo a Pedro que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, lo que tenemos nosotros que entender es que Pedro es tan humano como nosotros. Por eso necesitamos estar fortalecidos espiritualmente para poder afrontar las crisis que nos vienen a nuestra vida. En el verso 39 dice que saliendo se encaminó como era su costumbre al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Y mire, esto es algo impresionante. El Hijo de Dios iba, dice, como era su costumbre, a hablar con su Padre. Mire qué ejemplo más lindo el que nos da el Señor Jesús. ¿Tiene usted la costumbre de orar? Yo me alegro mucho si es así. Fíjese. Si no, yo le ruego a Dios que después de hacer este estudio, el orar se vuelva un hábito en nuestra vida. Fíjese. Para que podamos ver cómo la mano de Dios está con nosotros cuando nosotros somos obedientes. El 40 dice, cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y en el verso 39 leímos que fue al monte de los olivos como era su costumbre. Él pasaba horas hablando con su padre, dice que desde la madrugada pasaba hablando con su padre. En el huerto de los olivos, en hebreo, es Getsemaní y significa presa de aceite. Fíjese. ¿Se acuerda usted de la parábola de las 10 vírgenes? Dice que las 10 tenían palabra
pero solo 5 entraron porque tenían el aceite. Las otras 5 no entraron, se quedaron fuera. Fíjese, estas 5 que tenían el aceite habían pasado la prueba. Habían pasado por la prensa de aceite, fíjese, donde ya se sabe que ahí metían las olivas y las aplastaban hasta que le sacaban el aceite. Fíjese. Y las otras 5 se quedaron fuera, no pasaron la prueba. La fe verdadera pasa la prueba. ¿Cómo? A través de conocer la palabra y obedecerla. Así pasamos nosotros la prueba. Si nuestra vida está llena de la palabra de Dios y nuestro deseo es obedecerla, lo que va a salir de nosotros es luz y obediencia. Va a salir solamente la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Volviendo a Lucas, el verso 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Fíjense, este lugar es donde el Señor les va a enseñar a sus discípulos a orar en los momentos más difíciles de su vida. Jesús sabía lo que le iba a pasar, que le iban a dar con el látigo romano, donde al final de las correas de cuero habían bolas de acero y pedazos de hueso quebrado para cuando le daban el latigazo le arrancaran la piel. Fíjese, sabía que le iban a poner esa horrible corona de espinas, que eran espinas venenosas, fíjese. En las manos y los pies les iban a poner los clavos. Y en este lugar podemos ver la humanidad del Señor Jesús, porque dice que sudó sangre, él orándole, hablándole a su Padre. Y aunque estaba tan afligido, estaba agonizando, dice la palabra, él hizo lo que el Padre le pidió, no hizo su voluntad. Hizo lo que el Padre le había mandado. Y por eso Él les está enseñando a los discípulos que tienen que permanecer orando, que tienen que estar siempre en oración, así como Él, que se puso de rodillas para hablar con su Padre. A mí me gustaría que leyéramos lo importante que es orar. Tenemos necesidad de hacerlo, mis hermanos, especialmente en este tiempo tan difícil, tan oscuro. Tenemos necesidad de hacerlo. A veces el cansancio no nos deja. Sentimos pereza muchas veces. O sueño, nos da sueño cuando empezamos a orar. O tal vez no creamos que una oración vaya a cambiar las circunstancias de la vida. Fíjese, que pueda ser un cambio. Pero nosotros tenemos que saber que el arma más poderosa que nosotros tenemos es la oración. Fíjese. Mire cómo dice 2 de Corintios 10, los versos 4 al 6. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Se acuerda que leímos que antes de salir para el Monte de los Olivos, los discípulos le dijeron, maestro, aquí tenemos 2 espadas? Porque ellos creían que esas eran las armas que teníamos que usar. Él les está enseñando que estas son las armas. La oración es el arma que nosotros debemos de usar. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea
perfecta. Mire qué palabras más lindas y más llenas de sabiduría. La oración es el arma que nosotros tenemos. Nos damos cuenta todo lo que una oración hace o representa en nuestra vida. Nos prepara para las batallas que tenemos a diario. Fíjese, aquí lo estamos viendo con el Hijo del Dios Todopoderoso. Fíjese, que mire lo que hizo en el verso 42, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No quiso hacer él su voluntad. En el jardín del Edén, un hombre, Adán, hizo su voluntad y le heredó el pecado al mundo entero. En este monte del Getsemaní, el Señor Jesús hizo la voluntad del Padre. Él cumplió con lo que el Padre le pidió. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Y eso trajo vida y salvación a todo el mundo. Él pasó la prensa de aceite, la prensa de la prueba. La fe es oír y obedecer. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Leamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, vuestra fidelidad a la palabra, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Imagínense la fe. Esto nos enseña que aunque nosotros no sepamos la Biblia de memoria y tengamos un conocimiento muy alto, que si no lo practicamos nosotros, cuando llega la prueba, salimos corriendo sin saber a dónde. Y decidimos nosotros hacer nuestra voluntad. Fíjense, la Escritura nos aconseja que no estamos, nos está diciendo con esto, con esta forma de actuar, que nosotros no estamos produciendo aceite y que nuestra lámpara va a estar apagada. Debemos de aprender que aunque la prueba sea muy difícil, tenemos que seguir adelante, adorando y bendiciendo a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Jesús. Que sea el Señor, mire, con nosotros y que nos ayude a que nuestra fe no falte. Y por más fuerte que sea la prueba, nosotros sigamos adorándolo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias por las peticiones que nos ha contestado, y los que están pendientes, ayuden a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra, porque nos abre el entendimiento y nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti, Señor, para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros y quítales el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor.
Ayuda tú a los líderes a que se acerquen a ti para que puedan gobernar mi país con tu paz y tu justicia. También oramos por Marvin, que está en coma. Señor, te suplicamos que tú pongas tu mano preciosa, haciendo tu voluntad en Marvin, Señor. También te pedimos por Marvin Aguirre Flores. Él es tu hijo, Señor, te conoce, está diagnosticado con cirrosis. Apelamos a ti, porque tú tienes la última palabra, y te suplicamos que pongas tu mano, Señor, sanándolo. También te pido por el hermano Luis Maya. Pon tu mano, Señor, sobre él. Toma tú el control de su vida y tráele paz a su corazón. Por la hermana Mercedes, para que seas tú, mi Señor, que le mande a la persona indicada para que ella pueda rentar su estudio y esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control. También te rogamos por esta joven, Addison, que necesita liberación. Ayuda a esta jovencita, Señor, que está pidiendo ayuda. Por Gabriel, la mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte a ti. Contéstale la petición a esta mamá, Señor. También por Leslie, esta jovencita, pon tu mano preciosa, Señor, y sánala. Ella te sirve con alegría, Señor. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, sánalo tú, tócalo, Señor. Pero también te rogamos que toques el matrimonio de sus papás y que Satanás no ponga sus manos sucias ahí, Señor. Por Gabriel, este jovencito, ayúdalo, Padre Santo, te lo rogamos. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación. Protégelo, Padre, y toca el corazón de Alicia, su esposa, para que ella vea que todavía tienes la mano levantada haciendo milagros. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala con fortaleza y salud, Señor. Ella es tu sierva. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro. Seguimos orando por él, Señor. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe. Por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Cecilia Moncayo, con leucemia. Por Miguel Vides, de 45 años, diagnosticado con cáncer de próstata y de huesos. Ten misericordia, Señor. Por Jennifer Menéndez, Ana Bermúdez y Héctor Ahumada con cáncer de hígado. Sánalos, mi Dios. Por José con cáncer de intestino. Por Carla con cáncer de ovario. Pon tu mano preciosa. Por Irma Fábregas y Luis Miguel García. Tócalos, Señor, sánalos. Ayuda a estas familias. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos. Y pedimos por nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa con un toque de sanidad. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia. Llámalos por nombre, Padre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor. A la Clarita, Señor. Ella necesita un milagro en su cuerpo. Dale riñones nuevos, Padre. Por la Raquelita, destápale las arterias y ayúdala con esa alergia que tiene. Por la Carol, por la Susi, Señor, mándales ángeles ministradores para que las cuiden y las protejan. Por Audrey, es tu sierva, Señor, sánala. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y que la defiendan, Señor. Y que le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que corran a tu encuentro, que puedan oír tu voz, Señor, para que puedan entrar y cenar contigo.
Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, bendícelos, Padre. Por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna, porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones. Hasta mañana.